Esposa celosa pidió un matrimonio abierto, engañó con su ex, me acosó cuando encontré a alguien, mintió a nuestra hija y ahora quiere cerrar nuestro matrimonio. Yo, hombre de 39 años, y mi esposa, mujer de 37 años, llevamos 15 años casados y tenemos 2 hijos, una niña de 14 años y un niño de 12. Hace aproximadamente 1 año y medio, mi esposa me pidió un matrimonio abierto. Dijo que estaba aburrida solo con nosotros y quería experimentar más. Yo estaba muy en contra de esto, ya que creo firmemente que el matrimonio es entre 2 personas. Al mismo tiempo, cuando nos casamos, yo había tenido 5 parejas sexuales y mi esposa solo había estado conmigo. Ella dejó claro que o abríamos la relación o estaba preparada para solicitar el divorcio. Ninguno de los dos quería eso, así que accedí bajo ciertas condiciones. Nadie debía ser llevado a la casa. No hablamos de los compañeros. Los niños no lo sabrían. La familia no lo sabría. Todos los compañeros debían ser examinados con antelación. Nadie que ambos conociéramos, etc. Tenía una fuerte sospecha de que mi esposa ya tenía a alguien en mente. Y esto se confirmó cuando, 24 horas después de haber acordado, salió y no regresó hasta las 4 de la mañana. Me resultó difícil aceptarlo, y realmente no estaba de acuerdo con ello. Pero quería salvar mi matrimonio. El pasado mayo conocí a Amber. Nuestras hijas están en la banda de música juntas. Amber está divorciada y no tiene interés en casarse de nuevo. Como todo el mundo, también tiene necesidades, así que 5 meses después de abrir el matrimonio, comencé a acostarme con Amber. Al principio se sentía como engañar, pero sinceramente es agradable tener algo sin compromisos, donde ninguno de los dos quiere que avance más. Con el tiempo, me acostumbré a la idea de que mi esposa y yo podríamos satisfacer nuestras necesidades tanto dentro como fuera de nuestro matrimonio. De hecho, hizo que nuestra vida sexual fuera mucho más apasionada y éramos mucho más felices. Mi esposa y su compañero, a quien nunca conocí, dejaron de verse en abril en medio del coronavirus. Por lo que entiendo, aunque él está en un matrimonio abierto, su esposa no está al tanto, y era muy difícil encontrar el momento para escaparse. En mayo ayudamos a organizar un concierto por Zoom para los niños de la banda, que resultó genial, aunque mi esposa conoció a Amber por primera vez. Bueno, supongo que Amber ha sido abierta con algunas de las mamás, porque le llegó a mi esposa que Amber era mi pareja fuera del matrimonio. Mi esposa me informó que, como ambos conocíamos a Amber, necesitaba terminar con ella. Me negué, citando el hecho de que ninguno de nosotros la conocía de antemano, y la reunión no violaba las reglas que establecimos. A lo largo del mes pasado me ha dicho en numerosas ocasiones que se siente incómoda con que siga acostándome con Amber, y que debo concluir el arreglo. Cabe señalar que ella estuvo bien durante 1 año mientras estaba con su compañero. Este fin de semana vino a mí y me dijo que le gustaría cerrar nuestro matrimonio de nuevo. Le dije que estaba dispuesto a eso siempre y cuando acordáramos que permanecería cerrado de ahora en adelante. Ella estuvo de acuerdo en que eso es lo que quiere, que no necesita más compañeros, que está feliz solo conmigo. Le dije que podríamos acordar cerrar el matrimonio bajo 2 condiciones. La primera es la que acabo de mencionar. La segunda quería que firmara un documento renunciando al apoyo conyugal en caso de divorcio. Se enfureció. Se negó categóricamente a siquiera considerar eso. Mi esposa no ha trabajado desde que nos casamos. Dijo que si yo seguía viendo a Amber, la dejaría sin nada si firmaba eso. Le dije que estaría dispuesto a incluir una lista de situaciones acordadas mutuamente, incluida la infidelidad de mi parte, en las que el acuerdo sería nulo. Ella dice que no es algo que se pueda discutir, que no va a seguir siendo engañada y quedarse sin nada cuando decida dejarla por Amber. Le señalé que toda esta idea fue suya y que solo acepté para preservar nuestro matrimonio. Dice que si no cerramos el matrimonio, entonces podría terminar. Le dije que no voy a tolerar que me amenace con el divorcio cada vez que no consiga lo que quiere. Dice que estoy siendo dramático y que necesito concentrarme en nosotros. ¿Debería estar de acuerdo sin condiciones? Sé que no hay futuro con Amber, ya que ambos acordamos que es puramente físico. Y aunque sé que estoy defendiendo mi posición,
Siento que estoy destruyendo mi matrimonio por algo que no va a ningún lado. Al mismo tiempo, no creo que se trate de Amber en absoluto. Actualización 1. Basado en lo que algunos de ustedes dijeron aquí esta mañana, llamé a Amber. Le recordé que debíamos mantener las cosas discretas y le pregunté con quién había compartido los detalles de nuestra relación. Ella negó haberle contado a alguien y no sentí que estuviera mintiendo. Revisé el historial de la línea de tiempo de Google de mi esposa y descubrí que me rastreó hasta la casa de Amber en abril. Me siguió y luego se presentó deliberadamente ante Amber para crear un conflicto. Aquí estaba pensando que realmente quería involucrarse con los padres de la banda, pero no. Solo quería intentar terminar con mi compañera fuera del matrimonio. Ya no sé qué hacer en este punto. Comentarios. Al Frosty. Sospecho que tu esposa se enfureció porque no tiene intención de quedarse contigo a largo plazo. Ope. Eso es exactamente lo que pensé. Créeme, mi intención no es dejarla en una mala situación financiera. Ella viene del ángulo de que ahora está tan segura de nosotros y lista para cerrar las cosas. Bueno, ¿qué pasa dentro de 1 año o 2 cuando decida que quiere a alguien más y quiera abrir las cosas de nuevo? No voy a ser chantajeado con el divorcio cada vez que quiera las cosas a su manera. John Miller. Tu matrimonio ya está terminado. Buena suerte. Op. Estoy llegando a esa conclusión. Lo odio. Pero ella no es la misma persona con la que me casé. Lady Magpie. Mientras él está en un matrimonio abierto, su esposa no está al tanto. Entonces solo está engañando a su esposa. Ope. Sí, aparentemente mi esposa pensó que estaba abierto. Él le dijo que lo estaba y solo estaba engañando a su esposa sin que ella lo supiera. Opie, sobre si su esposa todavía quería cerrar el matrimonio o no y si el divorcio aún tendría lugar. Opie. Primero le pregunté si estaría dispuesta a acordar que una vez que se cerrara, permanecería cerrado. Luego le pregunté si estaría dispuesta a renunciar al apoyo conyugal en caso de divorcio. Luego, específicamente, le pregunté si estaría dispuesta a renunciar solo en casos específicos, como su infidelidad o mi negativa a reabrir el matrimonio. Ella se negó a discutirlo. No quiero estar en una situación donde, dentro de 6 meses, su compañero quiera volver a empezar o vea a alguien más en quien esté interesada y decida amenazarme con el divorcio nuevamente si no reabro el matrimonio. No tengo intención de dejarla en una mala situación financiera. Solo quería ver cómo reaccionaría al pedirle una garantía de que no me pediría eso de nuevo. Dejó claro que no estaba dispuesta a respaldar con hechos lo que decía. Opie sobre cómo conoció a Amber. Conocí a Amber a través de los padres de la banda. Nuestras hijas no son cercanas, solo están en la banda juntas. Mi esposa no estaba involucrada en la banda, ya que no es su estilo. Con la cuarentena en marcha, estaba buscando cosas que hacer y decidió que quería ayudar con el concierto. En ese momento debería haberle dicho que no podía porque mi compañera fuera del matrimonio es una mamá de la banda y no quería que estuviera involucrada en ese círculo. Ella estaba en mi círculo, no en el de mi esposa. Mi esposa no tenía nada que ver con la banda hasta mayo, 1 año completo después de que empecé a ver a Amber. Resulta que había una razón muy específica por la cual mi esposa decidió de repente involucrarse con la banda. Yo empecé a salir con Amber en mayo de 2019, mientras que ella estaba con su chico desde diciembre de 2018. Actualización 2. Para resumir, mi esposa me dijo que quería un matrimonio abierto. Yo no quería, pero acepté cuando ella me dijo que estaba dispuesta a solicitar el divorcio. Ella tuvo una pareja externa en 24 horas. A mí me tomó unos meses. Su pareja y ella rompieron. Ella me acosó e introdujo a sí misma a mi pareja para intentar forzarme a terminar con ella. Cuando eso no funcionó, decidió exigir que cerráramos el matrimonio nuevamente. Puse condiciones que ella no estaba dispuesta a aceptar. Pasemos al último mes. Ha sido un mes muy difícil. Confronté a mi esposa sobre el acoso. Al principio lo negó, pero luego le mencioné su historial de ubicaciones. Ella intentó desviar la conversación, afirmando que invadí su privacidad.
pero no caí en la trampa. Finalmente, admitió que no le gustaba que yo tuviera a alguien más cuando ella no lo tenía, y que una mamá de la escuela se sentía demasiado cercana a casa. Acepté terminar con Amber si ella aceptaba ir a terapia, cerrar el matrimonio permanentemente y comenzar a buscar un trabajo para ayudar con los gastos del hogar. Ella respondió que es una ama de casa. Le dije que era algo que podríamos revisar después de que pasara el coronavirus, pero que cuando las cosas se normalizaran, no podía simplemente quedarse en casa. Hicimos algunas sesiones de terapia y al principio las cosas iban bien. El terapeuta la desafió a explicar por qué me había seguido. Le preguntó por qué sentía que debía buscar algo fuera del matrimonio y la hizo abordar prácticamente todo lo que yo estaba pensando. Luego, las cosas se complicaron. Ella admitió que su pareja externa era alguien de su pasado, un novio de la escuela secundaria. Habían roto antes de que pasara algo y se volvieron a conectar. Lamentaba no haber llegado más lejos con él en la escuela secundaria y decidió que quería cumplir con ese deseo. Estaba furioso. Le dije que si escoger una mamá de la escuela estaba demasiado cerca de casa, entonces elegir a un exnovio casado era completamente inaceptable. Le dije que no quería ni mirarla. Me fui a un hotel para calmarme porque no quería que mis hijos me vieran así. Me quedé allí unos días y luego decidí regresar a casa y lidiar con lo que quedaba de mi matrimonio. Cuando llegué a casa, encontré que mi hija estaba inusualmente fría conmigo, incluso para una niña de 14 años. Fue muy desdeñosa cuando le pregunté qué pasaba. Me reprochó por engañar a mamá con una mamá de la banda. Le pregunté de dónde había escuchado eso. Al principio no me lo quiso decir, alegando que no importaba, pero finalmente admitió que su madre le había dicho que yo estaba en casa de mi novia después de que me fui. Conté hasta 10 en mi cabeza. Le dije que no era cierto. Le mostré el recibo del hotel en mi teléfono y le expliqué que su madre y yo habíamos tenido una pelea. Y decidí tomarme un tiempo para calmarnos. Ella lloró mucho y le prometí que la amaba y que siempre la amaría. Hice lo mejor que pude para mantenerme tranquilo, aunque por dentro estaba ardiendo. Ni siquiera fui a ver a mi esposa. Fui a Facebook y encontré a la esposa del tipo. Le envié un mensaje informándole que durante 1 año y medio, su esposo había estado teniendo una aventura con mi esposa, y que estaría encantado de enviarle cualquier prueba que quisiera. Ella fue muy agradecida y ya sospechaba que algo andaba mal. Unas horas más tarde, mi esposa vino hacia mí enfurecida, gritando que había violado la confidencialidad de nuestra terapia y arruinado la vida del tipo. Le pregunté qué quería lograr al decirle a nuestra hija que tenía una novia. Ella negó haberlo hecho, y aún se niega a admitir que le dijo algo más que, me fui por unos días. Esto sucedió el pasado jueves. No hemos hablado desde entonces. Se supone que tenemos otra sesión de terapia mañana, aunque no sé si siquiera vale la pena ir. Sigo pillándola en mentiras, y no creo que alguna vez pueda volver a confiar en ella. Sé que pedir el divorcio es la opción sensata en este momento, pero me siento enfermo solo de pensarlo. Me siento como un fracaso porque no pude hacer que mi matrimonio funcionara. Sé que es hacia donde esto va a terminar, pero cada vez que trato de llamar a un abogado, siento que voy a vomitar. Comentarios. Chat, act on. Aprecio la actualización. Lamento escuchar que la terapia solo está sacando a la luz más cosas, y que tu esposa, ahogada en su mar de mentiras, claramente ha destrozado por completo tu confianza en ella. Espero, por el bien de los niños, que no haya sido tu esposa la que le contó eso a tu hija. Pero cuando la gente se hunde rápidamente, se aferran a cualquiera para mantenerse a flote. Y volver a los niños en tu contra no es exactamente una estrategia original. No eres un fracaso porque el matrimonio haya llegado a su fin. En este punto probablemente sea mejor contactar a ese abogado sin importar lo difícil que sea. Hazlo por ti, por tus hijos e incluso por tu esposa, para que pueda tocar fondo por su cuenta sin destruir sus vidas en el proceso. Buena suerte, hombre. You're a resource. Habla con un abogado. Si eres honesto contigo mismo, tu esposa abrió la relación después de haber engañado o tener la intención de hacerlo de todos modos.
Luego, cuando las cosas fracasaron, no quería que te divirtieras mientras ella no lo hacía. No contribuye al hogar y no tiene planes de hacerlo. Miente constantemente. ¿Qué te hace pensar que algo va a arreglar esto? Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Es su manera o nada. Así que, como dije, habla con un abogado, organiza tus finanzas y sal de esta horrible relación. Lisa. No fallaste. Tu esposa quería engañar, pero no quería llamarlo engaño. Nunca quiso ni esperaba que hicieras lo mismo. El hecho de que dijera que te divorciaría si no lo hacías es extremadamente manipulador. El hecho de que intentara dañar tu relación con tu hija es la última gota. Personalmente no encontraría la situación reparable, pero nunca te culpes por nada de esto. Todo esto es culpa de tu esposa, que se ha desviado por completo, y tú has intentado mantenerte a flote, pero tal vez sea hora de dejar ir. Además, deberías ser completamente abierto con tu hija sobre toda la situación. Todo saldrá a la luz eventualmente, así que la verdadera historia, en lugar de rumores y mentiras, es mucho más saludable. Resulta que había una razón muy específica por la que mi esposa decidió de repente involucrarse con la banda. Me involucré con Amber en mayo de 2019. Ella estaba con su chico desde diciembre de 2018. Actualización 2. Para recapitular, mi esposa me dijo que quería un matrimonio abierto. Yo no quería, pero accedí cuando me dijo que estaba preparada para pedir el divorcio. Ella tenía un compañero externo en menos de 24 horas. A mí me llevó unos meses. Su pareja y ella rompieron, y ella me acosó y se presentó ante mi pareja para tratar de obligarme a terminar la relación. Cuando eso no funcionó, decidió exigir que el matrimonio se cerrara de nuevo. Le puse condiciones que no estaba dispuesta a aceptar. Ahora, pasando al último mes, ha sido un mes muy difícil. Confronté a mi esposa por el acoso. Al principio lo negó, pero luego mencioné el historial de su ubicación. Ella intentó desviar la conversación diciendo que había invadido su privacidad, pero no caí en la trampa. Finalmente admitió que no le gustaba que yo tuviera a Shuri a alguien al lado, cuando ella no tenía a nadie, y que una madre en la escuela le parecía demasiado cercana. Le dije que terminaría con Amber si aceptaba ir a terapia, cerrar el matrimonio de forma permanente, y empezar a buscar un trabajo para ayudar con los gastos del hogar. Ella respondió que era ama de casa. Le dije que era algo que podríamos revisar después de que pasara el coronavirus, pero que cuando las cosas se normalizaran, no podría simplemente quedarse en casa. Hicimos algunas sesiones de terapia y al principio las cosas iban bien. El terapeuta la cuestionó sobre por qué me había seguido. Le preguntó por qué sintió que tenía que buscar fuera del matrimonio y le hizo enfrentar prácticamente todo lo que yo estaba pensando. Luego, las cosas empeoraron. Ella admitió que su pareja externa era alguien de su pasado, un novio de la secundaria. Habían terminado antes de que pasara algo y se volvieron a conectar. Lamentaba no haber llegado hasta el final con él en la secundaria y decidió que quería cumplir ese deseo. Estaba furioso. Le dije que si para mí elegir a una madre de la escuela era algo demasiado cercano, entonces para ella elegir a un exnovio casado era completamente inaceptable. Le dije que no quería ni mirarla. Me fui a un hotel para calmarme porque no quería que mis hijos me vieran así. Me quedé allí unos días y luego decidí volver a casa y enfrentar lo que quedaba de mi matrimonio. Cuando llegué a casa, encontré que mi hija estaba inusualmente fría conmigo, incluso para una chica de 14 años. Fue muy desdeñosa cuando le pregunté qué pasaba. Se desahogó conmigo, acusándome de haber engañado a mamá con una madre de la escuela. Le pregunté dónde había escuchado eso. Al principio no quiso decirme, diciendo que no importaba, pero finalmente admitió que su madre le había dicho que yo estaba quedándome en la casa de mi novia después de irme. Conté hasta 10 en mi cabeza. Le dije que no era cierto. Le mostré el recibo del hotel en mi teléfono y le expliqué que su madre y yo habíamos tenido una pelea y que decidí tomarme un tiempo para que ambos pudiéramos calmarnos. Lloró mucho y le prometí que la amaba y siempre la amaría. Hice mi mejor esfuerzo para mantener la calma, aunque por dentro estaba ardiendo. Ni siquiera fui a hablar con mi esposa.
Me metí en Facebook y encontré a la esposa del tipo. Le envié un mensaje para informarle que durante 1 año y medio, su esposo había tenido una aventura con mi esposa, y que estaría encantado de enviarle cualquier prueba que quisiera. Ella me lo agradeció mucho y sospechaba que algo estaba pasando. Unas horas después, mi esposa se me acercó furiosa, gritando que había violado la confidencialidad de nuestra terapia y arruinado la vida del tipo. Le pregunté qué pretendía al decirle a nuestra hija que yo tenía una novia. Ella lo negó y aún se niega a admitir que le dijo algo más que me fui por unos días. Esto sucedió el jueves pasado. No hemos hablado desde entonces. Se supone que tendremos otra sesión de terapia mañana, aunque no sé si vale la pena ir. Sigo atrapándola en mentiras y no creo que pueda volver a confiar en ella. Sé que pedir el divorcio es la opción más sabia en este momento, pero me siento enfermo solo de pensarlo. Me siento como un fracaso porque no pude hacer que mi matrimonio funcionara. Sé que así terminará todo. Simplemente siento que voy a vomitar cada vez que intento llamar a un abogado. Comentarios. Actúa. Aprecio la actualización. Siento que la terapia solo esté sacando a la luz más cosas y que tu esposa, ahogándose en su mar de mentiras, haya destruido por completo tu confianza en ella. Espero, por el bien de los niños, que tu esposa no haya sido la que le contó eso a tu hija. Pero cuando la gente se hunde rápido, se aferran a cualquiera para mantenerse a flote, y convertir a los niños en tu contra no es exactamente una estrategia original. No eres un fracaso porque el matrimonio haya llegado a su fin. En este punto probablemente sea mejor contactar a ese abogado, por muy difícil que sea. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, incluso hazlo por tu esposa, para que toque fondo por sí misma sin destruir sus vidas en el proceso. Te deseo mucha suerte, hombre. Consulta a un abogado. Si eres honesto contigo mismo, tu esposa abrió la relación después de haber engañado o de estar planeando engañarte de todos modos. Luego, cuando las cosas fallaron, no quería que te divirtieras mientras ella no lo hacía. No contribuye al hogar y no tiene planes de hacerlo. Ella miente constantemente. ¿Qué te hace pensar que algo va a arreglar esto? Cuando alguien te muestra quién es, créelo. Es su manera o el final. Así que, como dije, habla con un abogado, organiza tus finanzas y sal de esta horrible relación. Lisa, no fallaste. Tu esposa quería engañar, pero no quería llamarlo engaño. Nunca quiso ni esperaba que tú hicieras lo mismo. El hecho de que te dijera que se divorciaría si no aceptabas es una manipulación adicional. El hecho de que intentara dañar tu relación con tu hija es la gota que colma el vaso. Personalmente, no consideraría la situación como algo que se pueda arreglar, pero nunca te castigues por nada de esto. Todo esto es tu esposa descontrolándose, y tú intentaste aferrarte con todas tus fuerzas, pero tal vez sea hora de dejarlo ir. Además, deberías ser completamente honesto con tu hija sobre toda la situación. Eventualmente todo saldrá a la luz, así que la verdadera historia, en lugar de rumores y mentiras, es mucho más saludable. Ahora, pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Finalmente conocí a mi padre biológico después de 30 años. Nos unimos en su bote y luego lo sorprendí engañando a mi novia en una cena familiar y la dejó embarazada mientras aún estaba casado. Mi novia y yo habíamos estado juntos por casi 4 años antes de que todo terminara. Nos conocimos casualmente a través de algunos amigos en común cuando ambos nos invitaron a una atracción de casa embrujada para Halloween. Todos los demás estaban allí con su pareja, por lo que eso nos dejó a nosotros solos la mayor parte del tiempo. Había un jardín de cerveza en la atracción y ella y yo terminamos separándonos del resto del grupo para ir allí. Hablamos de todo mientras pasábamos el rato. Al final de la noche, intercambiamos números y comenzamos a salir oficialmente. Se mudó conmigo 1 año y medio después de que comenzáramos a salir. Creciendo, nunca conocí a mi padre. Hubo muchas veces en mi vida en que quería averiguar quién era. La historia que me contaron al crecer fue que él y mi madre estaban saliendo cuando ella quedó embarazada de mí.
Ella es una católica devota. Así que la única opción era continuar con el embarazo. Él no quería eso. Trató de animar a mi madre a abortar, así que ella le dijo que no quería tener nada que ver con él. Ella me dio a luz y me crió como madre soltera durante los primeros 12 años de mi vida. Luego conoció a mi padrastro y tuvieron más hijos después de mí. No importa cuánto le pedía que me dijera quién era mi padre, siempre se negaba. Eventualmente me resigné a no conocer nunca la verdad. Fue mi novia quien me convenció de intentar averiguarlo de nuevo. Hubo una muerte en mi familia. Uno de mis primos tenía cáncer y falleció. Eso realmente me hizo pensar en otras enfermedades que podría tener mi familia. Mi novia y yo fuimos a ver así a mi madre, y la abordamos para que me dijera quién era mi padre desde ese ángulo. Necesitaba saber si tenía antecedentes de alguna enfermedad grave en mi sangre. También le dije que sería bueno saberlo cuando quisiera tener hijos. Eso fue lo que la convenció, y decidió contarme todo. Me dio su nombre, y finalmente me puse en contacto con él. Estaba receptivo a conocerme, lo cual temía que no fuera el caso. Mi novia vino conmigo al almuerzo Kebab. Mi madrastra me dijo que estaba preocupada, así que salió conmigo para buscarla. Fue ella quien sugirió que fuéramos a preguntarle a mi padre si la había visto. Así que la seguí hasta el barco donde ambos sabíamos que él estaba trabajando en algo. Tan pronto como abrimos la puerta del nivel inferior, pudimos escuchar ruidos muy obvios de sexo. Ella gritó el nombre de mi padre y el sonido se detuvo. Tardó un minuto, pero él llegó a la puerta del dormitorio y le preguntó qué necesitaba, como si lo estuviera molestando. Ella le preguntó qué estaba haciendo, y él le dijo que estaba reorganizando los muebles. Casi me dio risa. Le pregunté si mi novia estaba allí con él, y él intentó decir que era ridículo. Lo empujé y abrí la puerta para encontrarla intentando ponerse la ropa lo más silenciosamente posible. Se desató una discusión entre todos mientras todo salía a la luz. Honestamente, aunque tenía la sospecha de que íbamos a descubrir lo que descubrimos, mi reacción fue bastante natural. Estaba herido y enfadado, y lo dejé claro. Nadie tenía idea de que Cassie había planeado para que viéramos lo que vimos. Mi madrastra echó a mi padre de la casa esa noche, y yo volví a nuestro apartamento a recoger una maleta y alejarme. No podía estar cerca de mi novia después de lo que sucedió. Terminé mudándome del apartamento por completo. Unas semanas más tarde, me enteré de que mi padre estaba buscando un lugar donde quedarse, así que mi novia lo invitó allí. Estuvieron viéndose durante un par de meses y mi novia quedó embarazada. Parece que mi padre tenía un patrón en la forma en que hacía las cosas. Le dijo que ya tenía hijos y que estaba tratando de reconciliarse con su esposa. No podía hacerlo si tenía otro bebé en camino. Intentó negarlo e incluso trató de convencerla de que abortara. Pero ella no quería hacerlo. Tan pronto como supe lo que pasó, informé a mi madrastra para que estuviera al tanto de que él intentaría mentirle. Me agradeció la información y me aseguró que se mantendría alejada de mi padre. Todos los amigos que mi novia y yo teníamos en común estaban horrorizados por lo que ella hizo. No entendían cómo podía acostarse con alguien que tenía una relación tan frágil con su novio y pensaban que ella era insensible. Muchos de ellos dejaron de hablarle después,